¿Me oyes? Dije que te levantaras y te largaras. Tu dinero no sirve aquí. Pensaron que era solo otro hombre al que podían destrozar. No tenían ni idea de que acababan de atacar al hombre más peligroso de la ciudad. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto y asegúrate de suscribirte y darle a me gusta para no perderte lo que sigue. El sol del mediodía se filtraba a través de los grandes ventanales del restaurante dorado. Un restaurante que se esforzaba demasiado por ser un local de lujo. Se encontraba enclavado en un barrio de jardines bien cuidados y dinero tranquilo. Un lugar donde el tintineo de los cubiertos debía ser el sonido más fuerte para el agente especial Julian Vance. Fue un raro momento de quietud. Se había mudado a una casa minimalista, a 2 manzanas hacía menos de un mes. Un santuario estéril del caos de su trabajo. Hoy se trataba de fingir normalidad. Una comida tranquila, un libro, el murmullo de una conversación, las texturas sencillas de una vida que rara vez le tocaba vivir. Llevaba una camisa de seda azul oscuro, un sutil acto de desafío a las telas tácticas que solían definir su existencia. Se sentía bien, un susurro de lujo en la piel. Iba por la mitad de su ensalada de carne cuando entraron, 3 de ellos. Todos corpulentos, y con el inconfundible aire de hombres acostumbrados a ser dueños de cada habitación en la que entraban. Eran ruidosos, su risa, un ladrido áspero que rasgaba la plácida atmósfera del restaurante. Se sentaron en la cabina justo al lado de la suya, desplomándose sobre el vinilo con un gruñido colectivo. Julian no levantó la vista del libro, pero los vio a todos igual. Su entrenamiento no tenía interruptor de apagado. Los catalogó al instante. El del medio, el líder, tenía cara de agente federal y un reloj barato que lucía como un trofeo. El sargento Evans. El recuerdo de Julian provenía de una breve reunión de vigilancia vecinal a la que había asistido. El oficial a su derecha, el oficial Riley, tenía la mirada perdida de un bulldog y unos nudillos que eran un mapa de rutas de peleas pasadas. El tercer oficial, Shaw, era más joven, nervioso, y sus ojos se movían constantemente en todas direcciones, como si buscara una salida. Policías fuera de servicio. Julian seguía leyendo o fingía hacerlo. Fue consciente del momento en que su conversación se apagó, reemplazada por un silencio concentrado. Podía sentir sus miradas sobre él. Era una presión familiar, una que había sentido miles de veces en miles de lugares diferentes. Primero llegaron los murmullos, bajos y conspiradores. «¡Miren a este tipo!», gruñó Evans, con la voz grave y retumbante. «Se hace el amo del lugar». Riley resopló. «Vestido como un proxeneta. ¿Qué hace en este barrio?». Julian pasó página. No reaccionó. Reaccionar fue una concesión. Una admisión de que sus palabras tenían poder. Se había enfrentado a terroristas en países polvorientos y olvidados, que tenían más honor que estos hombres. No les daría la satisfacción. Pero su quietud era una provocación. Evans se inclinó ligeramente fuera de su cabina, con la voz más alta, deliberadamente con la intención de decir: «Hola tú». Julian bajó lentamente su libro. Su expresión era una máscara cuidadosamente construida de cortesía neutral. «¿Hay algún problema, sargento?», preguntó con voz tranquila y serena. El uso de su rango tomó a Evans desprevenido por una fracción de segundo. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de convertirse en una mueca de desdén. «El problema es que nos estás incomodando a mis amigos y a mí». Julian arqueó una ceja. «Lo siento. Solo estaba disfrutando de mi almuerzo». «Sí, bueno, tu almuerzo terminó». Riley intervino, inclinándose hacia adelante, con la silla raspando contra el suelo. «No nos gusta la gente como tú por aquí». El clásico insulto sin imaginación. Julian dejó que una pequeña sonrisa sin humor se dibujara en sus labios. «¿Mi gente? ¿Te refieres a un residente que paga sus impuestos?». La sonrisa los enfureció. No era la reacción de un hombre intimidado. Era la reacción de un hombre que los encontraba divertidos. El rostro de Evans se ensombreció.
El rubor se intensificó en sus mejillas. Sé quién eres. Eres el nuevo en Crestview. ¿Crees que puedes entrar aquí con tu ropa elegante y menospreciarnos? No he menospreciado a nadie, dijo Julian, con la voz aún serena. Estaba calculando, evaluando. Cada palabra, cada contracción muscular era información. Estaban ebrios de su propio poder percibido. Sus insignias les daban una sensación de invencibilidad incluso cuando no las llevaban. «Tienes una boca muy lista, ¿lo sabes?», dijo Evans, saliendo de la cabina. Estaba de pie junto a la mesa de Julian, una montaña de colonia barata y una violencia apenas contenida. Riley y Shaw también se levantaron, flanqueándolo. El restaurante se había quedado en silencio. Todos los demás clientes miraban sus platos o lo observaban con ojos muy abiertos y temerosos. «He dicho que te levantes y salgas», repitió Evans, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido. «Tu dinero no sirve aquí». Julian tomó un sorbo lento de agua. Dejó el vaso con precisión deliberada. «Creo que eso le corresponde al dueño de este establecimiento decidirlo, no a ti». Ese fue el detonante final. El desafío a su autoridad, por muy educado que fuera, era algo que Evans no podía tolerar. Extendió la mano, no para golpear, sino para agarrar la pechera de la camisa de seda de Julian, retorciendo la costosa tela en su puño carnoso. «¿Te crees mejor que yo?», gruñó. Su rostro estaba a centímetros del de Julian. Todo el cuerpo de Julian se quedó inmóvil, pero era la quietud de una serpiente enroscada, no de miedo. Cada instinto, cada fibra de su ser, le gritaba que actuara. Podría romperle la muñeca a Evans con un solo movimiento fluido. Podría incapacitar a Riley antes de que Shaw se diera cuenta. Una docena de maneras diferentes de terminar esto se desarrollaron en su mente en un instante. Pero no lo hizo. Esto no era un callejón en una zona de guerra extranjera. Era su hogar. Y estos hombres eran una enfermedad. Una enfermedad que no se curaba con una simple pelea callejera. Necesitaba ser extirpada quirúrgicamente. Así que lo permitió. Dejó que Evans lo ayudara a levantarse, mientras la silla resonaba tras él. Sintió la mano de Riley empujarlo con fuerza entre los omóplatos, haciéndolo tambalearse hacia adelante. Shaw rondaba detrás, con aspecto inquieto, pero sin hacer nada. «¡Sáquenlo afuera!», gruñó Evans. Lo empujaron hacia la puerta. Al pasar junto al mostrador, mantuvo un breve contacto visual con la joven camarera aterrorizada. La miró, no con miedo, sino con consuelo, una promesa silenciosa. Esto no había terminado. En cuanto estuvieron afuera, bajo la brillante luz del sol en el callejón junto al restaurante, la apariencia de cortesía se desvaneció. Riley lo empujó de nuevo, esta vez con más fuerza, estrellándolo contra la pared de ladrillos. El impacto le rechinó los dientes, y el áspero ladrillo le arañó la nuca. «¿Todavía te crees un tipo duro?», se burló Riley, interponiéndose en su espacio. Julian no dijo nada. Simplemente observó. Dejó que su cuerpo absorbiera el empujón, grabando mentalmente cada detalle. Evans dio un paso adelante con una sonrisa triunfante y petulante. «Esto es una advertencia», dijo Evans, clavándole un dedo en el pecho. «No eres bienvenido aquí. Vuelve al gueto del que saliste. La próxima vez será peor». La mirada de Julian era firme. Era una mirada que había desconcertado a hombres con mucho más poder, y mucho más que perder que este patético sargento. Era una mirada que prometía un ajuste de cuentas. A sus ojos, esa mirada fue su último error. El puño de Riley salió disparado, un torpe puñetazo telegrafiado que Julian podría haber evitado mientras dormía. No lo hizo. Giró la cabeza lo justo para recibir el golpe en el pómulo en lugar de la mandíbula, dejando que la fuerza le desviara la cabeza. Un dolor agudo y explosivo se reflejó en su rostro. Sentía el sabor de la sangre. Se rieron. Un sonido breve y desagradable. «Ya no eres tan listo, ¿verdad?», se burló Evans. Lo dejaron allí, pavoneándose hacia la entrada del restaurante como héroes conquistadores. Julián permaneció apoyado en la pared un buen rato, con el sol calentándole el rostro.
Se enderezó lentamente, con movimientos fluidos y pausados. Se tocó la mejilla. Sus dedos se separaron con una mancha de sangre. No sintió el dolor. No sintió la humillación. Solo sentía una profunda calma escalofriante. Se había activado un interruptor. El civil se había ido. El agente tenía el control. Creyeron haberle dado una advertencia. No tenían ni idea de que acababan de firmar su propia sentencia de muerte. El camino a casa eran 2 manzanas de un suburbio perfecto y soleado. Un aspersor silbaba sobre un césped verde impecable. Una mujer en pantalones de yoga empujaba un cochecito, ofreciéndole una sonrisa tensa y nerviosa. Al pasar, vieron a un hombre negro con el labio partido y una camisa de seda rota caminando por su mundo prístino, y sus mentes llenaron los vacíos con sus propios prejuicios. Julian no los culpó. No sentía nada por ellos. Eran solo parte del paisaje, el telón de fondo de la guerra que acababa de declararse. Entró en su casa. El clic de la cerradura resonó en el espacio minimalista. La casa era su fortaleza, un lugar de orden y control. Paredes blancas, suelos de hormigón pulido, muebles escasos. Nada estaba fuera de lugar. Nada era superfluo. Era un reflejo de su mente. Caminó directo al baño principal. El silencio de la casa contrastaba marcadamente con el zumbido en sus oídos. Se paró frente al gran espejo sin marco y evaluó los daños. Un moretón prominente en el pómulo, un pequeño corte limpio en el labio. La nuca le palpitaba donde había golpeado el ladrillo. Las lesiones físicas eran triviales. Había soportado cosas mucho peores y seguía funcionando. Esto era diferente. Era una violación no de su cuerpo, sino de su paz. Habían penetrado en el pequeño mundo tranquilo que intentaba construir, y lo habían profanado metódicamente con su ignorancia y odio. Se quitó la camisa destrozada. La seda ahora era un símbolo de la normalidad que habían destrozado. La dejó caer al suelo. Abrió el grifo del agua fría y empezó a limpiarse la sangre de la cara. Sus movimientos eran precisos y precisos. Trabajaba con la eficiencia despreocupada de un cirujano. No había ira en sus acciones. La ira era una emoción caliente y confusa. Lo que sentía era frío. Era la furia serena y concentrada de un depredador que ha atrapado a su presa. Mientras el antiséptico le picaba el labio, su mente ya estaba trabajando, procesando el encuentro, descomponiéndolo en información útil. Evans, Riley y Shaw. Tenía sus nombres. Tenía sus rostros. Había visto sus señales. Evans, el líder, estaba impulsado por el ego y una necesidad desesperada de control. Su debilidad era su orgullo. Riley, el ejecutor, era un instrumento contundente. Disfrutaba de la violencia, se alimentaba de ella. Su debilidad era su simplicidad. Siempre elegía el camino más directo y brutal. Y Shaw, el seguidor, era el punto débil. Sus dudas en el restaurante, su incomodidad en el callejón, le inculcaban una conciencia, o al menos un instinto de supervivencia muy desarrollado. Su debilidad era el miedo. Terminó de limpiar las heridas y caminó, todavía sin camisa, hacia su estudio. La habitación contenía un solo escritorio, una silla y una potente computadora portátil cifrada. Se sentó y sus dedos revolotearon sobre el teclado. No era solo Julian Vance, el nuevo vecino. Era el agente especial Julian Vance, del equipo de rescate de rehenes del FBI, en licencia administrativa tras una misión particularmente brutal en Siria. Tenía acceso a sistemas y bases de datos que hombres como Evans ni siquiera podían imaginar. Sus credenciales sorteaban los cortafuegos con una facilidad silenciosa. Consultó los expedientes personales de la Comisaría 17. Evans, Gregory, Riley, Mark, Shaw, David. Fotografías, números de placa, domicilios y hojas de servicio aparecieron en la pantalla. Los comparó con bases de datos locales y federales. Extrajo registros financieros, registros telefónicos, escrituras de propiedad. Trabajó con una velocidad y eficiencia aterradoras.
Los suaves clics del teclado, el único sonido en la casa silenciosa. En una hora, tenía una visión completa. Un fantasma digital de sus vidas se desplegaba ante él. El sargento Gregory Evans, 40 años, casado, 2 hijos, una hipoteca ligeramente superior a su salario. Su historial de servicio estaba plagado de denuncias civiles por uso excesivo de la fuerza y abuso verbal. Todas fueron desestimadas tras una investigación interna. Tenía fama de ser un matón con placa. El agente Mark Riley, de 36 años, divorciado, vivía en un apartamento en una zona menos adinerada de la ciudad. Su situación financiera era un desastre. Tenía una deuda considerable con tarjetas de crédito, un coche embargado recientemente, y retiraba dinero regularmente de cajeros automáticos cerca de conocidos lugares de juego clandestino. Riley no era solo un bruto, sino un hombre desesperado. El oficial David Shaw, de 32 años, casado, tenía una hija pequeña con una rara enfermedad que requería tratamientos costosos que su seguro no cubría en su totalidad. No tenía antecedentes penales, pero había solicitado un traslado fuera de la unidad de Evans 2 veces el año pasado, y ambas le fueron denegadas. Shaw estaba atrapado. Era un hombre que se ahogaba, y Evans y Riley eran las pesas atadas a sus tobillos. Julian se recostó en su silla. La información se asentaba en su mente, formando una estrategia. No acudiría a puntos internos. No presentaría una denuncia. Ese era su sistema. Un sistema diseñado para protegerse a sí mismo. Un sistema que ya había fracasado en exigir responsabilidades a estos hombres 17 veces, solo por Evans. Apelar a ese sistema sería admitir la derrota antes de empezar. No, usaría su propio mundo, sus propias reglas, sus propios miedos contra ellos. No solo los derrotaría, sino que los desmantelaría pieza por pieza. Se convertiría en el fantasma de sus vidas, la fuerza invisible que reduciría su mundo a cenizas. Abrió un nuevo archivo cifrado. El título era simple: Proyecto Ruiseñor, llamado así por la tranquila calle donde le habían robado su pieza. Empezó a delinear la primera fase. No se trataría de violencia. Ese era su lenguaje, su herramienta. Sus herramientas eran la información, la psicología y la paciencia. El primer objetivo sería el líder. Él destruiría la ilusión de control del sargento Evans. Lo volvería paranoico. Lo haría dudar de sus amigos, de su departamento, de su propia sombra. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el césped inmaculado que se extendía frente a su ventana. Una nueva clase de silencio se apoderó de la casa. Ya no era la tranquilidad de la paz, era la tranquilidad de un coto de caza. Justo antes de que saltara la trampa, Julian sintió una calma familiar que lo invadía. La misión había comenzado. El civil se había ido para siempre, y el agente tenía trabajo que hacer. A la mañana siguiente, Julian despertó antes del amanecer. No había rastro de la violencia del día anterior en su rostro, salvo una leve decoloración en el pómulo, fácilmente descartada como una sombra bajo una luz inapropiada. Su mente, sin embargo, era aguda, clara y centrada en un solo objetivo. La caza había comenzado, y la primera etapa era el reconocimiento, no digital, sino físico. Necesitaba comprender el ritmo de sus vidas, los espacios que habitaban, los patrones que seguían sin pensar. La previsibilidad era una vulnerabilidad, y hombres como Evans, Riley y Shaw eran criaturas de hábitos. Vestía el uniforme anónimo de un corredor urbano, pantalones deportivos grises, gorra de béisbol calada y zapatillas deportivas. Ya no era el hombre de la camisa de seda. Era solo un rostro más en la bruma matutina. Su ruta lo llevó frente a la casa del sargento Evans, una casa colonial de 2 pisos en una zona un poco más antigua y menos refinada del barrio adinerado. Era una casa que se esforzaba por proyectar una imagen de éxito. El césped estaba impecablemente cortado, pero la pintura de la barandilla del porche se estaba descascarando.
Una camioneta pick-up enorme y flamante estaba aparcada en la entrada. Sus pagos mensuales eran una pesada carga para un presupuesto ya ajustado. Julian lo sabía por el informe crediticio que había consultado. Vio a Evans salir para el trabajo. El sargento no caminaba con arrogancia. Pisoteaba como si intentara imponer su voluntad en el pavimento. Le gritó a su esposa, una mujer de aspecto cansado, quien le entregó un termo al cruzar la puerta. Su intercambio fue breve y brusco. No la besó para despedirse. Evans no era solo un matón en la calle. Era un tirano en su propia casa. Julián memorizó la marca y el modelo del coche de su esposa, y la hora a la que salía para llevar a los niños al colegio. Después, su carrera lo llevó a las afueras del pueblo, al deprimente complejo de apartamentos donde vivía Mark Riley. El edificio olía a alfombras mojadas y a desesperación. El coche de Riley, un sedán nacional destartalado, estaba aparcado de forma precaria en su lugar designado. Julián lo vio salir tarde, con aspecto ya de resaca. Llevaba el uniforme con aire desaliñado, la corbata torcida y la expresión hosca. La vida de Riley era un desastre, y la llevaba como una segunda piel. Julián vio un pequeño y discreto bar deportivo, al final de la cuadra, de esos que abrían temprano y probablemente tenían un corredor de apuestas en el turno de la mañana. Fue un detalle que archivó para más tarde. La casa de David Shaw era la más reveladora. Era pequeña, modesta, pero impecablemente cuidada. Una bicicleta infantil con rueditas de apoyo estaba en el pequeño porche delantero. Había una luz encendida en una ventana del piso superior, aunque ya había amanecido. Era la ventana de la habitación de su hija. Julian casi podía sentir el peso opresivo de la preocupación que se cernía sobre la pequeña casa. Shaw salió del trabajo con la mirada perdida. Revisó su teléfono 3 veces antes de subirse al coche. Era un hombre sometido a una enorme presión, una cuerda tensa hasta el límite durante el resto del día. Julian era un fantasma. Usó varios teléfonos desechables y una sofisticada VPN para convertirse en una docena de personas diferentes en línea. Era un ciudadano preocupado que reportaba un auto mal estacionado. Era un potencial comprador de vivienda que preguntaba por el valor de las propiedades. Era un apostador que buscaba foros en línea. Pasó horas comparando las listas de distritos con los horarios de turnos a los que accedía por una puerta trasera en el sistema de recursos humanos de la ciudad. Trazó un mapa de sus rutas de patrullaje, sus lugares favoritos para almorzar y las gasolineras que frecuentaban. Descubrió que Evans comandaba una pequeña unidad anti-Raime, un puesto que le otorgaba una gran autonomía y poca supervisión. Se centraban en redadas callejeras, un destacamento que permitía una gran discreción en la aplicación de la ley, un término cortés para referirse al acoso y la extorsión de infractores de poca monta. Riley era su perro fiel, siempre apoyando su juego, sin importar lo cuestionable que fuera. Shaw era el conductor designado, el que redactaba el informe, el que hacía la vista gorda. Cuanto más investigaba Julian, más claro se volvía el panorama. No eran solo 3 policías corruptos. Eran una célula cancerosa que operaba con la tácita aprobación de un sistema que priorizaba el número de arrestos por encima de la justicia. Su corrupción no era sofisticada. Era la corrupción mundana y sórdida de matones que sabían que nunca rendirían cuentas. Se llevaban el dinero de pequeñas redadas antidrogas, intimidaban a los testigos para que guardaran silencio y se hacían ilusiones con sus horas extras, registrando horas que nunca trabajaban. Julian encontró el talón de Aquiles de Evans en los registros internos del departamento hace 2 años. Evans había sido el agente principal en una redada en un supuesto escondite. La orden se basó en la pista de un informante confidencial. Durante la redada, se incautó una cantidad significativa de dinero en efectivo y narcóticos. Pero una segunda bolsa de dinero, más pequeña, mencionada por el informante, nunca se registró como prueba. El informante presentó posteriormente una denuncia alegando que Evans se la había guardado. La denuncia no prosperó. El informante era un conocido delincuente, y Evans, un sargento condecorado.
Era su palabra contra la de un criminal. El caso se cerró. Pero Julian, con su acceso, pudo ver las migas de pan digitales. Vio la fecha y hora en el informe que Evans presentó 3 horas después de la redada. Un retraso considerable. Vio los datos de geolocalización del coche patrulla de Evans, que lo situaban a kilómetros de la comisaría durante ese lapso de 3 horas. Evans no solo había sido descuidado, sino arrogante. Creía que nadie se fijaría lo suficiente como para atar cabos. Esta era el arma que Julian usaría contra él. Ni una pistola ni un puño, sino un correo electrónico perfectamente redactado. Pasó el resto de la tarde construyendo una nueva identidad. Una cuenta de correo electrónico desechable, un modulador de voz para posibles llamadas y un disco duro cifrado independiente donde alojaría toda su operación. Estaba construyendo una leyenda, un fantasma en la máquina que podía moverse sin ser visto y atacar sin ser identificado. Al caer la noche, Julian estaba sentado en su estudio, con las luces de la ciudad centelleando a lo lejos. Tenía todo lo que necesitaba. Conocía sus rutinas, sus miedos, sus secretos. Había encontrado las grietas en los cimientos de su mundo. Ahora era el momento de empezar a presionar. Empezaría con Evans. Tomaría esa vieja queja olvidada y le daría nueva vida. Enviaría un correo electrónico anónimo, cuidadosamente redactado, a la única persona en la ciudad con el poder y la ambición de reabrir el caso, el subdirector de Asuntos Internos, un hombre conocido por sus aspiraciones políticas y su rivalidad con el oficial al mando de Evans. El correo contendría la información justa para resultar tentador. El número de caso original, el nombre del informante, una pista sobre las 3 horas desaparecidas y los datos de geolocalización del coche patrulla. Sería una semilla de duda sembrada en terreno fértil. No acusaría directamente a Evans, simplemente haría una pregunta. Y esa pregunta sería el principio del fin, para el sargento Gregory Evans. Julian escribió el asunto. Un círculo sin cerrar. Caso número 774B9. Su dedo se cernía sobre el botón de enviar. La tormenta estaba a punto de estallar. El correo electrónico se envió a las 2:13 am, una hora elegida para sugerir que se trataba de un insomne o un trabajador del turno de noche, con la conciencia culpable. Era un susurro digital enviado desde un servidor que pasó por 3 países diferentes antes de llegar a la bandeja de entrada del subdirector Marcus Thorne. Julian no necesitaba ver la reacción de Thorne para saber cuál sería. También había estudiado su expediente. Thorne era un político uniformado. Un hombre que veía cada investigación interna no como una cuestión de justicia, sino como un paso más en la escalera hacia la jefatura. Una vieja queja enterrada contra un sargento de una división rival no era un problema, era un regalo. El trabajo de Julián del día había terminado. Durmió 6 horas seguidas, un sueño profundo y sin sueños, propio de un hombre con un propósito claro. Al despertar, el mundo exterior seguía igual, pero sabía que en algún lugar del corazón burocrático de la comisaría 17, su veneno ya estaba empezando a surtir efecto. Pasó el día en observación silenciosa. No pasó corriendo junto a sus casas ni siguió a su patrulla. La vigilancia directa ya era demasiado arriesgada. En cambio, los monitoreó a distancia usando la red de cámaras de tráfico de la ciudad, a la que accedía con la misma facilidad con la que consultaba su correo electrónico. Observó cómo Evans, Riley y Shaw empezaban su turno. Su lenguaje corporal le decía todo lo que necesitaba saber. Estaban arrogantes, riendo mientras deambulaban por una cafetería. El incidente en el restaurante ya era una anécdota olvidada. Eran cazadores que creían ser los únicos depredadores en la selva. La llamada llegó a Evans a las 11:42 am. Julian, tras haber conectado el teléfono de Evans a un programa de monitoreo, escuchó. La voz al otro lado era cortante, profesional y de innegable autoridad. Era el ayudante de Thorne, Sargento Evans. El subjefe Thorne desea verlo en su oficina. 1 hora. Hubo una pausa. Julian prácticamente podía oír los engranajes girando en la cabeza de Evans.
Una llamada de la oficina de Thorne no era una invitación casual. ¿De qué se trata?, preguntó Evans, con un tono que pasó de la confianza a la cautela. El subjefe lo discutirá con usted cuando llegue, respondió el auxiliar. Y la llamada se cortó. Julian vio por la cámara de tráfico cómo Evans tiraba su dona a medio comer a la basura. Su buen humor se había evaporado. Les gritó algo a Riley. Shaw antes de salir del estacionamiento a toda velocidad, conduciendo un poco demasiado rápido. Lo bueno del plan de Julian era su sutileza. No había acusado a Evans de nada nuevo. Simplemente había tomado un hilo suelto del pasado del hombre y le había dado un tirón fuerte. Ahora, el sistema inmunológico interno del departamento, por muy defectuoso que fuera, empezaría a atacarlo. Evans estuvo en la oficina de Thorne durante 47 minutos. Julian no pudo oír lo que decían, pero no le hacía falta. Cuando Evans salió, su rostro era una nube de tormenta. Regresó a su camioneta, no pisando fuerte, sino con la postura rígida y embarada de quien acaba de ser reprendido públicamente. La semilla de la paranoia estaba sembrada. ¿Quién había resucitado la vieja denuncia? ¿Por qué ahora? El informante estaba en prisión. El investigador original se había jubilado. Tenía que ser alguien de adentro, alguien que quería hacerle daño. Cuando Evans se reincorporó a su equipo, la dinámica había cambiado para siempre. Julian observaba a través del parabrisas de su patrulla usando el micrófono amplificado de un sensor de semáforo cercano. ¿Qué quería Thorne?, preguntó Riley, ajeno a todo. Nada. Solo cosas del departamento, espetó Evans, escudriñando la calle con la mirada. Buscaba algo, pero no sabía qué. Volvamos a patrullar. Pero su patrullaje era diferente ahora. Evans estaba distraído, irritable. No dejaba de mirar los espejos, con la mirada fija en coches al azar. Le gritó a Shaw por un pequeño error en el papeleo. La relajada camaradería de la mañana se había esfumado, reemplazada por una tensa y latente sospecha. Evans ahora veía a todos como enemigos potenciales, incluidos los dos hombres sentados a su lado. Esa noche, Julian intensificó su ataque psicológico. Creó un perfil falso en redes sociales, una especie de fantasma sin amigos ni antecedentes reales. Con este perfil, envió un mensaje directo a la esposa de Evans. El mensaje fue simple y devastadoramente efectivo. Deberías preguntarle a tu esposo dónde estuvo durante 3 horas después del asalto en Elm Street hace 2 años. Y deberías preguntarle a dónde fue a parar el resto del dinero. Adjuntó un artículo de prensa pública sobre el asalto. Era una señal anónima e imposible de rastrear, dirigida directamente al corazón de la vida familiar de Evan. No se trataba de romper su matrimonio. Se trataba de destruir su santuario. Un hombre que no tiene paz en casa lleva su guerra al trabajo. A la mañana siguiente, el cambio en Evans era palpable. Julian lo vio salir de su casa tras una fuerte y furiosa discusión con su esposa. Los sonidos resonaban en la tranquila calle suburbana. Llegó tarde al trabajo, con los ojos inyectados en sangre y la ira a flor de piel. La investigación de Thorne era una máquina burocrática lenta, pero el ataque de Julian a su vida familiar fue inmediato y brutal. La paranoia estaba en pleno auge. En la comisaría, Evans percibía rumores en cada rincón. Dijo Riley algo para conseguir un ascenso. Se derrumbó Shaw bajo presión y habló. El mundo que una vez fue su reino, donde su palabra era ley, se había convertido en un laberinto de posibles traiciones. No confiaba en nadie. Julian observaba desde su posición digital, con una fría sensación de satisfacción, invadiéndolo. Había disparado un solo tiro silencioso, y había causado más daño que una docena de puñetazos. Había puesto al propio departamento de Evans y a su propia esposa en su contra. Los cimientos del sargento se estaban resquebrajando. Estaba aislado, estresado y cometía errores. Y quien comete errores, es fácil de llevar a una trampa mayor. La primera pieza ahora era inestable.
Era hora de empezar a presionar a la segunda. Era hora de visitar el mundo del oficial Mark Riley. Mark Riley veía el mundo en términos simples. Había depredadores y presas. Había dedicado toda su vida adulta a asegurarse de estar en el lado correcto de esa ecuación. En las calles, su placa y su pistola eran las herramientas que usaba para imponer esa visión del mundo. Fuera de las calles, era el dinero. El dinero era poder, y Riley lo estaba desperdiciando. Julian sabía, por los registros financieros, que la vida de Riley era un castillo de naipes construido con préstamos de alto interés y sostenido por la desesperada esperanza de una gran victoria. Su juego no era un pasatiempo, era una adicción, una enorme M que se tragaba cada dólar que tenía, y esa era la vulnerabilidad que Julian explotaría. La forma en que Julian abordaba a Riley tenía que ser diferente a su ataque a Evans. La paranoia no funcionaría con un hombre que ya creía que el mundo lo perseguía. Riley necesitaba un empujón diferente. Necesitaba que lo apretaran, que sintiera cómo se cerraban los muros de su prisión financiera hasta que se viera obligado a hacer algo imprudente. A través de su anónimo perfil en línea, Julian encontró los foros donde Riley hacía sus apuestas. Era una casa de apuestas deportivas online de poca monta, con poca seguridad, y dirigida por un corredor de apuestas local al que Riley claramente conocía personalmente. Para Julian, burlar la débil seguridad del sitio era pan comido. No manipulaba los juegos, eso sería demasiado obvio. En cambio, manipulaba la información que Riley veía. Modificaba sutilmente las líneas de apuestas en la interfaz de Riley, haciendo que las apuestas improbables parecieran seguras. Le daba información privilegiada a través de una cuenta ficticia en el foro, rumores sobre juegos amañados y resultados garantizados que, en realidad, eran trampas expertamente urdidas. Riley, cegado por la desesperación y la falacia del jugador, mordía el anzuelo en cada ocasión. Empezó con poco, perdiendo unos cientos en un partido de baloncesto universitario que estaba convencido de que era seguro. Luego, remontó sus pérdidas, duplicando la apuesta en un partido de hockey profesional. Volvió a perder en 3 días. Perdió más de $5,000, dinero que no tenía en absoluto. Julian, que supervisaba la cuenta bancaria y las comunicaciones de Riley, presenció el previsible desenlace. Primero llegaron los mensajes de texto furiosos y suplicantes a su corredor de apuestas exigiéndole más crédito. El corredor, un hombre llamado S., al principio fue complaciente, pero pronto se cansó de las excusas. «Mark, te voy a dar 5,000, necesito algo», escribió S. «El día de pago es el viernes». «Lo quiero». Riley mintió. «El viernes no me basta. Lo necesito para el miércoles o vamos a tener un problema». Llegó la respuesta. La presión aumentaba. Julian lo veía en las imágenes de la cámara de tráfico. Riley era un fantasma. Pálido, con movimientos agitados. Durante su turno, era descuidado y distraído. Casi provocó un accidente al dar la vuelta de forma imprudente. Se peleó a gritos con el dueño de una tienda por una infracción menor. Evans, consumido por su propia paranoia, apenas se dio cuenta. Simplemente ladrándole a Riley para que se aclarara. La unidad se estaba desmoronando por dentro. Ahora que Riley estaba en el anzuelo, Julian preparó el golpe final. Conocía el patrón de Riley O'Day. Tras una gran pérdida, intentaba una apuesta enorme a todo o nada para recuperarlo todo. Julian creó el señuelo perfecto. Una partida de póker clandestina de alto riesgo. Le pasó la información a Riley a través del mismo foro, presentándola como un evento exclusivo para grandes apostadores, donde un hombre podía cambiar su suerte en una sola noche. El buy-in era elevado, $10,000, pero el pago que prometía el informante anónimo le cambió la vida. Claro, Riley no tenía $10,000, y ese era el objetivo. Julian quería ver qué haría un policía desesperado, con una pistola y una placa, cuando estaba entre la espada y la pared. Ya sabía la respuesta. 2 noches antes de la fecha límite de sal, la unidad de Riley y Evans
realizó una redada contra un pequeño narcotraficante. Fue una redada rutinaria que ya habían hecho cientos de veces. Derribaron la puerta a patadas, esposaron al aterrorizado traficante y comenzaron a registrar el apartamento. Según sus conocidos cómplices, debería tener al menos $15,000 en efectivo. Cuando se registraron las pruebas esa misma noche, solo se encontraron $5,000. $10,000 simplemente habían desaparecido. Julian no tenía cámara en esa habitación, pero no la necesitaba. Sabía exactamente lo que había pasado. Riley, al ver los fajos de billetes, había tomado una decisión. Se había embolsado los $10,000, una apuesta desesperada para salvarse. Y Evans, demasiado absorto en sus propios problemas y probablemente acostumbrado a las costumbres de su compañero, no se había dado cuenta o no le había importado lo suficiente como para detenerlo. Firmó el registro de pruebas sin mirarlo 2 veces. Shaw, como siempre, no dijo nada. La noche siguiente, Riley fue a la partida de póker. La partida, por supuesto, fue un completo montaje orquestado por Julian. Había alquilado un almacén por una noche y había contratado a un grupo de actores desempleados para que interpretaran a jugadores de alto riesgo. El juego era real, pero las probabilidades no. Julian, observando a través de una red oculta de microcámaras, desde una camioneta estacionada a una cuadra, le dio instrucciones al croupier a través de un auricular oculto. Dejó que Riley ganara algunas manos pequeñas, lo que le dio confianza y le permitió sentir la emoción de la remontada. Entonces, en una sola mano brutal se lo llevó todo. El full de Riley fue superado por un póker en el River. Su rostro palideció. Los $10,000, el dinero robado para las pruebas, habían desaparecido. Salió del almacén a trompicones. Su mundo se hizo añicos. No tenía dinero para su corredor de apuestas. Había cometido un delito al robar de un depósito de pruebas. Estaba completamente arruinado. Julian lo vio irse con una sensación de frío y vacío en el pecho. No se trataba del dinero. Se trataba de empujar a Riley al límite, obligándolo a una situación sin salida. Un animal acorralado es predecible. Arremete. Y Julian sabía exactamente contra quién arremetería Riley, en su furia y terror. No culparía a la Cartas ni a los demás jugadores. Buscaría un chivo expiatorio, un blanco para su furia. Y Julian se había estado pintando lenta y cuidadosamente un blanco en la espalda. La segunda pieza no solo era inestable, sino que estaba a punto de explotar. Solo faltaba colocar la última pieza temblorosa en su lugar. Era hora de que el oficial Shaw escuchara el susurro de un fantasma. David Shaw vivía a la sombra del miedo. Era un compañero constante, un zumbido sordo bajo la superficie de sus días. Miedo por la salud de su hija, miedo a la montaña de facturas médicas en la mesa de su cocina, y un miedo más profundo e inmediato a los 2 hombres con los que compartía patrulla. Vio la oscuridad en Evans y Riley, la crueldad despreocupada, cómo se doblegaban y violaban la ley a su antojo. Guardó silencio porque creía que no tenía otra opción. El seguro de su hija estaba vinculado a su trabajo, y una queja, incluso justificada, lo llevaría a ser etiquetado como soplón, condenado al ostracismo y probablemente a la expulsión. Así que se tragó su conciencia y rezó para que algún día pudiera conseguir un traslado. Julian comprendía perfectamente el miedo de Shaw. No lo atacaría de frente, como había hecho con los demás. Atacar a un hombre como Shaw solo lo haría replegarse aún más en su caparazón. En cambio, Julian alimentaría ese miedo, lo cultivaría y lo convertiría en una herramienta. Haría creer a Shaw que el silencio que creía que lo protegía era en realidad lo que lo destruiría. La campaña contra Shaw no comenzó con una amenaza, sino con un atisbo de esperanza. Usando un nuevo teléfono prepago, Julian envió un mensaje de texto anónimo a Sarah, la esposa de Shaw. Lo hicieron pasar por un grupo de apoyo para familias con la misma condición que su hija. El mensaje mencionaba un nuevo programa de tratamiento experimental en un prestigioso hospital fuera del estado. Era un programa real, que Julian había investigado a fondo. También era increíblemente caro y muy competitivo,
pero el texto incluía un enlace a una fundación benéfica que ofrecía subvenciones para cubrir el coste total a las familias de los socorristas. La fundación, por supuesto, no existía. Julian había creado el sitio web él mismo apenas unas horas antes. Era una farsa profesional y convincente, llena de testimonios y formularios de solicitud. Era una ilusión cuidadosamente elaborada de un salvavidas, un único punto de luz en la oscuridad de sus vidas. Sarah Shaw se lo contó de inmediato a su esposo, con una voz llena de esperanza que casi le dolía. Ahora Shaw no solo tenía algo que perder, tenía algo tangible por lo que luchar. Con el anzuelo puesto, Julián empezó a presionar. Al día siguiente, apareció un sobre sin marcar en el buzón de los Shaw. Dentro había una sola fotografía, una toma de vigilancia granulada de Riley reunido con su corredor de apuestas S, en un callejón. No había ninguna nota ni explicación, solo la imagen. Era una fotografía imposible de haber tomado por un civil. Implicaba un nivel de vigilancia aterrador. Shaw miró la foto con la sangre helada. Sabía que Riley andaba metido en algún lío, pero esta era la prueba. Una prueba que cualquiera podía usar. 2 días después, llegó otro sobre. Este contenía una copia impresa de un registro de pruebas del operativo antidrogas de la semana anterior. La cantidad oficial del efectivo incautado, $5,000, estaba marcada con un círculo rojo. Detrás había otra hoja de papel, un extracto bancario de un préstamo con altos intereses a nombre de Riley, con un saldo superior a $5,000 y la fecha de vencimiento también marcada con un círculo rojo. El mensaje era tácito, pero perfectamente claro. Sé lo que hizo Riley, y sé por qué lo hizo. El miedo de Shaw empezó a convertirse en pánico absoluto. ¿Quién enviaba esto? ¿Cómo lo sabían? Quería hablar con Evans, pero Evans era una nube de tormenta ambulante, consumido por su propia investigación interna y su matrimonio en ruinas. Era más probable que acusara a Shaw de ser un soplón que lo ayudara. Shaw se sentía completamente solo, atrapado entre la corrupción de sus compañeros y el aterrador ojo que todo lo ve de una entidad desconocida. Fue entonces cuando Julian asestó el golpe definitivo. Esperó a que Shaw estuviera en una patrulla en solitario, asignado a vigilar un parque tranquilo. Llamó a su celular personal desde un número falso e imposible de rastrear. Cuando Shaw contestó, Julian no dijo nada. En cambio, reprodujo una grabación. Era un breve clip de 30 segundos de su hija riendo. Un fragmento de audio que había sacado de un video que Sarah había publicado en sus redes sociales privadas semanas atrás. El sonido de la risa de su hija, proveniente de una llamada silenciosa y desconocida, destrozó la poca serenidad que le quedaba a Shaw. No era una amenaza. Era algo mucho peor. Era una demostración de poder. Era un mensaje que decía: puedo acceder a la parte más preciada y protegida de tu vida. Lo sé todo. ¿Quién es?, susurró Shaw al teléfono con voz temblorosa. ¿Qué quieres? Julian, hablando a través del modulador de voz, convirtió su voz en un susurro bajo y áspero. Un hombre no puede pararse en medio de un edificio en llamas sin esperar quemarse. Oficial Shaw, dijo la voz. Evans y Riley te están arrastrando al fuego con ellos. Te sacrificarán para salvarse. Sabes que es verdad. La línea se cortó. Shaw estaba sentado en su patrulla, con el teléfono resbalándose de sus dedos inertes. Estaba hiperventilando, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, el edificio en llamas. Era la metáfora perfecta de su vida. El mensajero anónimo tenía razón. Evans lo arrojaría a los lobos sin pensarlo 2 veces. Riley mentiría, engañaría y robaría para borrar su rastro. No eran sus socios, eran sus carceleros. Y en ese momento de puro terror, Julián le dio una salida. Llegó un último mensaje de texto. Contenía un solo nombre y un número de teléfono. Se llamaba Arthur Finch, un reconocido abogado defensor conocido por negociar acuerdos con policías que se convertían en testigos estatales. Debajo del número había una sola frase:
Tu silencio es el precio del futuro de tu hija. Elige con cuidado. La decisión quedó al descubierto. Podía callarse y hundirse con Evans y Riley, perdiendo su trabajo, su pensión y cualquier posibilidad de que su hija recibiera el tratamiento que necesitaba. O podía hablar. Podía traicionar a sus socios, salvarse a sí mismo y tal vez, solo tal vez, salvar a su familia. Julian sabía lo que haría un hombre ahogado en el miedo. Se aferraría a cualquier mano que se ofreciera a rescatarlo. Sin importar a quién perteneciera, la tercera pieza ya no temblaba. Estaba a punto de separarse de las demás y huir. La unidad estaba destrozada. Solo quedaba conducir a los 2 animales heridos restantes hacia la trampa final. El sargento Evans sintió que su mundo se encogía. Los susurros en la comisaría se hacían cada vez más fuertes. La investigación del subjefe Thorne ya no era una investigación silenciosa. Fue una auditoría exhaustiva de las actividades de su unidad. Su esposa dormía en la habitación de invitados, hablándole solo con frases cortas y enojadas. Cada llamada telefónica, cada coche sin matrícula que pasaba por su casa, le provocaba una punzada de paranoia. Era un rey que había descubierto que su castillo estaba construido sobre un sumidero. Mark Riley era aún peor. Era un animal enjaulado, herido por la pérdida del dinero robado y aterrorizado tanto por las amenazas de sus corredores de apuestas como por las consecuencias del robo. Bebía mucho, le temblaban las manos y explotaba de ira ante la menor provocación. Ambos eran una mezcla tóxica de miedo y rabia, y buscaban desesperadamente a alguien a quien culpar. Julian había pasado semanas construyendo con cuidado, invisiblemente, ese objetivo, el nuevo en Crestview, al que habían abordado en el restaurante, el que no había mostrado miedo. En sus mentes paranoicas, era el único que tenía sentido. Era un forastero, una variable desconocida que había aparecido justo cuando sus vidas empezaban a desmoronarse. Era hora de activar la trampa. El plan de Julian fue audaz, basándose en su arrogancia y en su creencia de que aún tenían el control. Empezó creando un rastro falso de migas de pan. Usó otro teléfono prepago para enviar un mensaje al corredor de apuestas de Riley. ¿Te preocupa el policía que te debe una? Está a punto de caer. Si quieres tu dinero, quizá quieras presionarlo ahora. El mensaje era anónimo, pero encendió a ese, quien inmediatamente intensificó sus amenazas contra Riley. Después, Julian envió un paquete a la comisaría 17 dirigido al subjefe Thorne. Dentro había una cámara desechable barata con una sola foto, una toma borrosa de larga distancia de Evans, reunido con un conocido informante de bajo nivel. Un tal Evans estaba pagando a los libros por información. La foto no probaba nada, pero era otra gota de veneno en el pozo. Otra razón para que Thorne le apretara las tuercas a Evans. Evans y Riley estaban al borde del colapso. Se encontraron en el estacionamiento desierto de un supermercado cerrado. Su conversación era un frenético susurro que Julian vigilaba desde una distancia prudencial. «Es él. Tiene que ser él», siseó Riley, paseándose de un lado a otro. El tipo del restaurante, nada de esto empezó hasta que apareció. Evans, mordiéndose la uña del pulgar, se inclinó a estar de acuerdo. «¿Pero cómo? ¿Cómo sabe todo esto?» «Me da igual cómo», espetó Riley. «Está moviendo los hilos y tenemos que cortarlos. Tenemos que ir a visitarlo, ahuyentarlo para siempre. Recuérdale qué pasa cuando se mete con nosotros». Era justo lo que Julian quería oír. Ya no pensaban como policías. Pensaban como matones, planeando un acto de intimidación clandestino. Julian se aseguró de que supieran dónde encontrarlo. Pasó la noche en casa, dejando las luces encendidas, mientras su silueta pasaba por las ventanas. Creaba la ilusión de un hombre que no se daba cuenta de que lo observaban, un objetivo que esperaba pacientemente. Su casa era ahora un escenario, y cada rincón estaba diseñado para la actuación. Había instalado una serie de microcámaras de alta definición activadas por movimiento, las mismas que se usan en operaciones encubiertas federales.
Estaban ocultos en detectores de humo, lámparas, e incluso en un libro ahuecado en un estante. Cubrían cada rincón de la sala, la entrada y el porche. El audio era nítido. Poco después de las 10 p.m., un sedán oscuro y sin distintivos se detuvo calle abajo. Evans y Riley se bajaron. No llevaban uniforme. Se movían con una quietud depredadora, abrazados a las sombras de los setos bien cuidados que bordeaban la tranquila calle. No tenían ni idea de que Shaw, tras recibir un último mensaje aterrador, van a por él. No estés presente cuando suceda. Había llamado diciendo que estaba enfermo. Por fin, se le quebró el valor. Julian los vio acercarse en un pequeño monitor de su estudio. Su corazón estaba sereno. Su respiración se aquietaba. Esta era la parte más peligrosa del plan. Estaba invitando a 2 hombres violentos y acorralados a su casa, pero era necesario. Necesitaba que su último acto desesperado fuera capturado, innegable y absoluto. El golpe en la puerta fue fuerte, autoritario. Julian respiró hondo, compuso una expresión de leve molestia y se dirigió a la puerta. Las cámaras estaban grabando. La abrió y encontró a Evans y Riley en el porche, con expresiones que mezclaban amenaza y seguridad. «Buenas noches, agentes», dijo Julian con calma. «Un poco tarde para una visita a domicilio, ¿verdad?» «Tenemos que hablar», gruñó Evans, empujando a Julian y entrando en la casa. Riley lo siguió, cerrando la puerta tras él con un clic decisivo. La trampa había saltado. Estaban dentro. «Esta es mi casa», dijo Julian, con un tono ligeramente más duro. «No tienes orden judicial». «No la necesitamos», se burló Riley, recorriendo la habitación con la mirada. «Esta es una conversación amistosa, y sabemos que eres tú». Julian fingió confusión. «No, soy yo». Evan dio un paso al frente, con el rostro desencajado por la ira. «No te hagas el tonto con nosotros. Las llamadas, la investigación, todo. Has estado moviendo tus influencias, intentando arruinarnos la vida por un pequeño malentendido en un restaurante». «No tengo ni idea de qué estás hablando», dijo Julian, levantando las manos en un gesto apaciguador. Esta actuación de inocencia fue la chispa final. Riley se abalanzó, empujando a Julian con fuerza contra la pared. «Te vamos a enseñar a meterte en tus propios asuntos». La violencia que siguió fue brutal, rápida y perfectamente captada desde 4 ángulos diferentes. Riley lanzó el primer puñetazo, el mismo golpe torpe de antes. Julian recibió el golpe, dejando su cuerpo inerte, vendiendo la actuación. Evans se unió. Su profesionalismo se había desvanecido por completo, reemplazado por la furia descarnada de un hombre que había perdido el control. Lo sometieron a golpes, con los puños y los pies golpeándole las costillas y la espalda. No pretendían matarlo. Intentaban quebrarlo, aterrorizarlo para que volviera a lo que creían que era su lugar. Julián se protegió la cabeza y los órganos vitales, absorbiendo los golpes. Su mente, un observador frío y distante del dolor que su cuerpo soportaba. «Esta es tu última advertencia», jadeó Evans, de pie junto a él mientras Julián yacía en el suelo. «Aléjate de nosotros. Aléjate de nuestras familias o la próxima vez te enterraremos». Se quedaron allí un momento, respirando con dificultad, admirando su trabajo. Entonces, seguros de que su mensaje había sido entregado, dieron media vuelta y se marcharon, dando un portazo. Julian permaneció tendido en el suelo de hormigón pulido durante 1 minuto entero después de que se marcharan. Todo su cuerpo gritaba en protesta. Volvió a sentir el sabor a sangre, pero al incorporarse, una sonrisa sombría y triunfante se dibujó en sus labios magullados. Miró directamente al objetivo de la cámara oculta en la estantería. «¡Jaque mate!», susurró a la habitación vacía. Lo tenía todo: su entrada ilegal, sus amenazas, su agresión. Todo grabado en video nítido. Sus carreras habían terminado. Su libertad estaba perdida. Simplemente aún no lo sabían.
A la mañana siguiente de la agresión, Julian se movía con el paso pausado y pausado de quien sabe que ya ha ganado. Le dolía el cuerpo, una sinfonía de profundos moretones y músculos tensos, pero su mente era un lago plácido. Pasó 2 horas editando meticulosamente las imágenes de la noche anterior. Las cortó en 3 paquetes separados. El primero era el archivo de video completo sin editar. Estaba cifrado y enviado con un informe anónimo detallado a una única dirección de correo electrónico directa. El jefe de la oficina regional del FBI. Un hombre que Julian conocía personalmente como un bulldog que detestaba la corrupción policial. El correo electrónico simplemente decía: una investigación extraoficial realizada por oficiales de la comisaría 17. Su víctima es uno de los suyos. Esto desencadenaría una respuesta federal inmediata de alto nivel, ignorando el instinto del departamento local de proteger a los suyos. El segundo paquete era un clip más corto y explosivo de 2 minutos. Mostraba la entrada forzada, los momentos más brutales del asalto y la última y escalofriante amenaza de Evans. Este paquete fue enviado a un contacto de confianza de una importante cadena nacional de noticias, un experimentado periodista de investigación con reputación de revelar noticias que conmocionaron a los ayuntamientos. El tercer paquete contenía una colección de imágenes fijas, capturas de pantalla de los momentos más contundentes, que subió a un servidor público en la nube. Luego envió el enlace a todos los medios de comunicación locales, grupos activistas y abogados de derechos civiles de la ciudad. Había creado un ataque triple: federal, mediático y público. No habría forma de contenerlo. Ninguna investigación interna podría ocultarlo. Envió el último correo electrónico a las 8:59 am. A las 9:05 su trabajo estaba terminado y simplemente esperó. La explosión ocurrió más rápido de lo que él mismo había previsto. La cadena de noticias National News Network, presentándose como una noticia importante, la publicó en su emisión del mediodía. El vídeo de 2 minutos se reprodujo sin parar. Una brutal e impactante muestra de violencia policial. Los rostros de Evans y Riley, contorsionados por la ira, aparecieron repentinamente en todas las pantallas del país. La noticia fue electrizante. Policías condecorados, en su tiempo libre, irrumpieron en la casa de un hombre y lo golpearon brutalmente. A primera hora de la tarde, los medios locales, con las imágenes fijas, siguieron el ejemplo. La noticia dominó las ondas. Los manifestantes comenzaron a congregarse frente a la comisaría 17, y su número aumentó a medida que avanzaba la tarde. Las líneas telefónicas de la comisaría y la alcaldía se vieron inundadas de llamadas furiosas. La imagen que la ciudad conservaba de una comunidad pacífica y bien vigilada se hizo añicos en cuestión de horas. Dentro de la comisaría 17 reinaba el caos. Evans y Riley llegaron a su turno y se encontraron en el centro de una tormenta de fuego. Sus colegas los miraron con una mezcla de asombro y disgusto. Su oficial al mando, un hombre que había ignorado el largo historial de quejas de Evans, ahora lo miraba como si fuera un leproso. Les ordenaron que entregaran sus placas y armas de fuego y los pusieron en prisión preventiva. Licencia administrativa inmediata sin goce de sueldo. Pero eso fue solo el principio. A las 13:00 p.m., 2 sedanes negros con matrícula federal se detuvieron en la comisaría. 2 agentes del FBI con rostro adusto, acompañados por el subjefe Thorne, que ahora parecía un hombre desesperado por adelantarse a un tren desbocado, entraron al edificio. Los federales se habían hecho cargo oficialmente de la investigación. El departamento local quedó marginado, humillado. Los muros se cerraban a una velocidad vertiginosa. La evidencia era absoluta. La indignación pública era ensordecedora, y el gobierno federal estaba ahora involucrado. No había escapatoria. Mientras la tormenta institucional arreciaba, Julian se centró en la última pieza personal del rompecabezas, el oficial David Shaw. Esa misma tarde, Shaw recibió un último mensaje sin firmar. Contenía un enlace a la noticia que mostraba las imágenes del acto estúpido que puso fin a la carrera de su compañero.
Debajo del enlace había un último mensaje. El edificio está en llamas. Tus antiguos compañeros están atrapados en el último piso. La única salida es la puerta principal. Arthur Finch sigue esperando tu llamada. El empujón funcionó. Una hora después, Julian recibió una alerta de un programa de monitoreo que había instalado en la línea de la oficina del abogado. Una llamada entrante de David Shaw. Shaw se había derrumbado. Había elegido el futuro de su hija por encima de su lealtad a dos hombres que no sentían ninguna por él. Iba a hablar. Les contaría todo sobre la cultura de abuso en la unidad, sobre el robo de pruebas por parte de Riley, sobre el largo historial de mala conducta de Evans. Él sería el clavo en su ataúd. Julián estaba sentado en su tranquilo estudio, viendo las noticias en su portátil. Vio a Evans intentando abrirse paso entre una multitud de reporteros frente a su casa, pálido y presa del pánico. Vio la foto policial de Riley aparecer en la pantalla. Vio al jefe de policía en una rueda de prensa balbuceando una declaración preparada sobre unas cuantas manzanas podridas. Era una sinfonía de destrucción y él era su compositor silencioso. Había vuelto su propia violencia, su propia corrupción, su propio sistema contra ellos. Habían entrado en su casa para quebrantarlo, para ponerlo en su lugar. En cambio, le habían entregado el arma que necesitaba para aniquilarlos. El espectáculo público estaba a punto de terminar. Solo faltaba el último jaque mate silencioso. Quería ver sus caras cuando finalmente comprendieran no solo que los habían vencido, sino exactamente cómo y por quién. 2 días después, llegó la citación. No para Julian, sino de él. A través de Arthur Finch, el abogado que ahora representaba a David Shaw. Se concertó una reunión, a Evans y Riley, en libertad bajo fianza y enfrentando una montaña de cargos federales. Se les dijo que el testigo clave del Estado, Shaw, solo finalizaría su testimonio después de una reunión cara a cara con ellos. Sus abogados, intuyendo un posible acuerdo o una oportunidad para intimidar a Shaw, aceptaron a regañadientes. La reunión debía tener lugar en un lugar neutral y seguro, una sala de conferencias privada en un bufete de abogados del centro. Cuando Evans y Riley entraron en la sala, su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una ira frágil y defensiva. Parecían demacrados, con la mirada fija en los libros de caoba pulida y encuadernados en cuero, como si estuvieran en una jaula. Esperaban ver a Shaw y a su abogado. En cambio, vieron a Julian Vance. Estaba de pie junto al gran ventanal con vistas a la ciudad, vestido con un traje oscuro a la medida. Los leves moretones de su rostro se habían desvanecido a un amarillo pálido. Parecía sereno, poderoso y con el control absoluto. Verlo, no como una víctima, sino como el artífice de su ruina, los dejó atónitos. La sangre desapareció de sus rostros. ¿Qué demonios hace aquí?, balbuceó Evans finalmente, mirando a su propio abogado desconcertado. Caballeros, por favor, tomen asiento, dijo Julian con voz serena y suave como el acero pulido. Señaló las 2 sillas vacías frente a él, frente a la gran mesa. Se movía y hablaba con una autoridad que nunca antes habían visto, y eso los aterrorizó. De mala gana, se sentaron. Sus abogados permanecieron de pie, incómodos, junto a la puerta. Shaw no viene, dijo Julian. No se lo pidió. Permaneció de pie, mirándolos. Está en una casa de seguridad federal, dando una confesión completa y detallada de las actividades de su unidad durante los últimos 5 años. Eligió a su hija, una decisión que sospecho que ninguno de los dos entendería. Riley apretó los puños sobre la mesa. ¿Tú? ¿Hiciste todo esto? ¿Quién demonios eres? Julian se permitió una pequeña sonrisa fría. Metió la mano en su chaqueta y, por un momento, los 2 expolicías se tensaron. Sus instintos gritaron, pero no sacó un arma. Sacó una pequeña cartera de cuero y la abrió sobre la mesa. Se deslizó por la superficie pulida y se detuvo justo frente a Evans. La placa dorada y las credenciales brillaban bajo la tenue luz. Agente especial Julian Vance,
Oficina Federal de Investigaciones. La habitación se llenó de aire. Evans miró la identificación, boquiabierto. La aterradora magnitud de su error finalmente cayó sobre ellos. No habían acosado a un hombre cualquiera. No habían golpeado a un civil. Habían agredido a un agente federal. «Pensabas que era un tipo cualquiera que no pertenecía a tu barrio», dijo Julian, bajando la voz. Cada palabra era una piedra cuidadosamente colocada en sus tumbas. Esa es la ironía, tu intolerancia, tu patética necesidad de sentirte poderoso atacando a un hombre por el color de su piel y la ropa que vestía. Esa fue el arma que usé contra ti. Tú la proporcionaste. Empezó a caminar lentamente alrededor de la mesa, sin alzar la voz, pero llenando la sala silenciosa, para que quede claro. Para que no haya malentendidos. Esto no fue una serie de eventos aleatorios. Fue una demolición controlada, y yo era quien tenía el detonador. Se detuvo detrás de Evans. «Sargento Evans, es usted un matón impulsado por un ego frágil, así que ataqué tu orgullo. Un correo anónimo sobre una vieja queja enterrada bastó para que sospecharas de todos a tu alrededor. Te consumió tanto la paranoia que ni siquiera te diste cuenta de que tu propia unidad se estaba pudriendo por dentro». Se movió detrás de Riley. «Oficial Riley, eres un hombre desesperado, esclavo de tus adicciones, así que ataqué tus finanzas. Alimenté tu adicción al juego, te induje a una partida amañada y te vi cometer un delito para cubrir tus deudas. Estabas tan desesperado por encontrar a alguien a quien culpar que entraste de cabeza en mi casa, en medio de una operación encubierta federal, porque estabas demasiado ciego de rabia para pensar». Regresó a su posición en la cabecera de la mesa, con la mirada fija en ambos. «Verán. Creían que el mundo era simple, depredadores y presas, pero nunca se detuvieron a considerar que tal vez no sean el depredador más peligroso del ecosistema. Todo lo que ha sucedido, la investigación del IGA, sus matrimonios desmoronados, el revuelo mediático, la traición de Shaw, los cargos federales que los enviarán a prisión durante los próximos 20 años. Todo fue consecuencia directa de tus acciones ese día en el restaurante. Simplemente orquesté las consecuencias». Evans finalmente encontró su voz, un susurro áspero y entrecortado. «¿Por qué?». La expresión de Julian se endureció, y su frío profesionalismo dio paso, por un instante fugaz, a un atisbo de furia gélida subyacente. «Porque me pusiste las manos encima», dijo simplemente. «Trajiste tu inmundicia a mi mundo. Y en mi mundo las acciones tienen consecuencias graves e inevitables. Confundiste mi moderación con debilidad. Ese fue tu último error fatal». Se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas de las manos sobre la mesa. «Perderán sus casas. Perderán sus pensiones. Sus familias aprenderán a vivir sin ustedes. Serán olvidados. Solo 2 policías corruptos más que recibieron su merecido. Y yo», dijo, enderezándose, «disfrutaré de un almuerzo tranquilo». Les dirigió una última mirada desdeñosa. Era la mirada de un hombre que se sacude el polvo de las manos. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias, dejándolos en las ruinas de sus propias vidas, ahogándose en el silencio y la terrible comprensión de cuán completamente habían sido destruidos. Una semana después, la ciudad había seguido adelante. Los titulares se llenaron de un nuevo escándalo, un nuevo drama político. Las protestas frente a la comisaría 17 se habían reducido a nada. Los nombres de Evans y Riley, antaño símbolo de la indignación ciudadana, eran ahora solo una nota al pie, sujetos a procedimientos legales pendientes que se prolongarían durante meses antes de llegar a su inevitable conclusión. En una celda federal, se estaba impartiendo justicia a su manera lenta y burocrática. Para Julián, el silencio que tanto anhelaba había regresado. Su trabajo estaba hecho, la demolición estaba completa. No había más llamadas que hacer, más grabaciones que revisar,
más palancas psicológicas que manipular. Solo quedaba el silencio posterior. Se encontró, inconscientemente, caminando de vuelta hacia la cuchara dorada. Era la misma hora del día, el mismo sol brillante e indiferente, entrando a raudales por las ventanas. Entró, y el murmullo de las conversaciones se apagó. La joven camarera que había presenciado el asalto con ojos aterrorizados, estaba allí. Lo vio y un destello de asombro cruzó su rostro. El dueño, un hombre que se había escondido en la cocina ese día, salió de detrás del mostrador. «Señor», dijo con un respeto que rozaba el miedo. «Su comida corre por cuenta de la casa. Lo que quiera, para siempre». Julian simplemente asintió. Una leve inclinación de cabeza, casi imperceptible. No quería una comida gratis. No quería reconocimiento. Solo quería cerrar el círculo. Ocupó la misma mesa en la que se había sentado antes. El asiento de vinilo ya no parecía un pequeño remanso de paz, sino una cicatriz en el paisaje de su memoria. Pidió una ensalada de carne y un vaso de agua. Abrió su libro, el mismo que había estado leyendo antes. Intentó recuperar el momento. Sobreescribir la violencia con una nueva capa de paz artificial. Pero el silencio era diferente ahora. No era el silencio de la quietud, era el silencio de la ausencia. Los fantasmas de Evans, Riley y Shaw estaban allí. Su risa estridente e ignorante. Un débil eco en la habitación. Por lo demás tranquila. Comió despacio, metódicamente. La comida no tenía sabor. Las palabras de su libro eran solo marcas negras sobre una página blanca. Era consciente de que los demás clientes lo miraban furtivamente, susurrando entre ellos. Ya no era un residente anónimo. Era una historia, una leyenda local. El hombre silencioso que había derribado a 3 policías corruptos. El hombre con el que no te metías. Había ganado. Había extirpado el cáncer. Pero al hacerlo, se había convertido en parte permanente de la historia del barrio, un hito en una batalla que nunca debió librarse. Su victoria no se sintió como un triunfo. Se sintió necesaria. Era la fría y limpia satisfacción de un cirujano que ha extirpado con éxito un tumor. No hay alegría en el corte, solo un sombrío alivio al saber que la enfermedad ha sido aliviada. Había usado la oscuridad que llevaba dentro. Las habilidades perfeccionadas en zonas de guerra, la capacidad de planificar con frialdad y crueldad para impartir justicia. Pero era una justicia que vivía en las sombras, una justicia nacida de la violencia y la manipulación. Terminó su comida, pagó la cuenta a pesar de las protestas del dueño y dejó una generosa propina a la camarera. Al salir a la acera bañada por el sol, sintió el peso de su propia naturaleza. No era como la gente del restaurante. No era